Vale, tema de la fuerza. Esta semana, sobre todo, os vuelvo a agradecer que hayáis participado en las votaciones. Me sirve mucho de ayuda que participéis en esas votaciones porque ya que os aporto mi granito de arena, pues que interese a la mayoría de los que estáis en el grupo. Sé que el grupo quizá puede molestar el hecho de que vaya entrando y saliendo gente, porque hay gente que entra en el grupo y no sabe muy bien de qué va y como no le interesa, se sale. Sí que os recomiendo, pues eso, desactivar las notificaciones, porque he estado investigando a ver si hay alguna forma de que no salga la gente que va entrando y saliendo. Al final somos casi 300 personas dentro y es normal que haya movimiento, ¿vale? Por lo tanto, lo silenciáis y en principio no os tendría que molestar, que el objetivo es que ese grupo no dé muchas molestias, sino que sea un grupo de participación. De nuevo, agradeceros que hayáis votado. Salió bastante igualado el tema de hablar de la motivación y hablar del entrenamiento de fuerza. El tema de la motivación lo vamos a aparcar porque, spoiler, se ha ofrecido Paul, que es un chico que es psicólogo deportivo y también va a colaborar en esta academy. Un segundito, que adjunto a más gente, admitir a todos. Falta un secretario, para que me... A ver... Admitir. Pues eso, os comentaba que el tema de la motivación lo aparcamos. Creo que aprovecharé la primera sesión con Paul, este chico que es psicólogo deportivo, especializado en deportes de resistencia, y aprovecharemos esa sesión de psicología para hablar con él y veremos si puede participar como hace Lida una vez al mes, colaborar, y así yo no tengo que trabajar tanto y abrimos un poquito el espectro de temas que podemos ir tratando. Por tanto, tema motivación lo dejamos aparcado para próximas sesiones. Y veo que el tema de la fuerza fue un tema que interesó bastante. Es un tema que es muy bestia. Sería como hablar en una sesión de resistencia, pues la fuerza es algo superior, es un macro tema. Y el objetivo es dividirlo en partes. Hoy el objetivo es romper falsas creencias, falsos mitos, cosas que oímos por ahí que no nos cuadran o no nos encajan, intentar desmitificar y luego ya más adelante sí que enfocaremos más específicamente cómo podríamos orientar ese entrenamiento de fuerza para que, como dice Darth Vader, ¿no? No sé quién es que lo dice en la peli, perdón, porque no soy muy fan de Star Wars, es como que la fuerza te acompañe, ¿no? Que el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de fuerza no sea algo que choque, sino algo que conjuntamente te haga mejorar a nivel de rendimiento y a nivel de salud. Por lo tanto, tema general, que la fuerza te acompañe, admitir, que la fuerza te acompañe. Hoy, objetivo principal, romper falsos mitos. Para los que estáis ahí en directo, que me va muy bien un poquito de chat, necesito saber si entrenáis o no entrenáis la fuerza, ¿vale? 0 significa que no la entreno, 1 significa que sí la entreno, ¿vale? Yo también me mojo. Si podéis, ¿eh? Si los que estáis con cámara, si me queréis poner un pulgar arriba, un pulgar abajo, yo ya sé que entrenáis la fuerza o que no la entrenáis. A ver, yo la entreno, dando ejemplo siempre. Que aquí parezca que estoy, bueno, aquí atrás están todos los materiales, pero no hace falta tener muchísimo. Menos mal que Isma entrena la fuerza, porque Isma es del equipo Finisher, entrena la fuerza. Javi Miranda también, perfecto. La fuerza muy importante, ¿vale? Vale, los que estáis aquí, 1, 2, Pepe, ¿qué significa? Medio, a medias, ¿no? A días y días, ¿no? Una relación de moros y interpreto, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué suele pasar con la fuerza? Que la fuerza mayoritariamente se entrena y mayoritariamente o no se entrena o se entrena mal. A mí me ha costado años encontrar la fórmula del éxito para entrenar bien la fuerza con todo lo demás, ¿vale? Con el tema de la resistencia, con si los entrenamientos y más si eres triatleta, ya ni te digo, porque el triatleta es como la cuarta disciplina. Si eres runner, ahí como que encaja más. Hay mucha cultura del hay que entrenar fuerza, hay que entrenar fuerza, hay que entrenar fuerza, pero luego al final, como tenemos desconocimiento o no tenemos muy claro cómo entrenarlo, la vamos aparcando o dejando de lado. Por lo tanto, el tema de la fuerza hoy vamos a intentar desengranar un poquito, ¿vale? Vamos con, yo aquí tengo 15, me he sacado de la chistera 15 falsas creencias. Sí que te voy a pedir que los que estáis en directo por el chat, si tenéis alguna duda mientras yo voy hablando, la metáis en el chat y luego al final la resolveremos, ¿no? La vamos a responder sin ningún tipo de problemas, pero la metéis ahí, ¿vale? De los temas que yo vaya hablando, si os surge una duda, aunque luego hablamos de ese tema, lo ponéis ahí en el grupo y luego al final metemos preguntas y respuestas, que el tema de la fuerza da para muchísimo.
No soy un súper especialista en entrenamiento de fuerza, pero sí en cómo encajar la fuerza en los entrenamientos tipo en deportistas de nuestro perfil, ¿vale? Luego ya deportistas de alto rendimiento, deportistas que ahí le meten mucha caña, es otra historia, ¿vale? Pero nuestro encaje es muy diferente y ahí creo que sí que tengo bastante experiencia. Vamos al grano, que tengo un montón de falsos mitos que, que desempolvar. Mito número uno suele ser el de que entrenar la fuerza me hace más lento. Normalmente es una creencia o bien por exceso de fatiga que te genera la fuerza o bien porque crees que vas a ganar masa muscular. En sector chicas suele ser la creencia de si entreno fuerza me voy a poner muy masculina o muy grande y no quiero estarlo. Y en chicos también la sensación de que si entreno mucho fuerza, si muevo mucho hierro, voy a coger mucho volumen y por lo tanto voy a ser más lento. De nuevo, casi todas las respuestas estarán orientadas a el enfoque de la fuerza. Tened en cuenta que es totalmente falso que entrenar la fuerza sí o sí genera adaptación de hipertrofia, de ganar masa muscular. Evidentemente hay personas que con poquito que entrenen la fuerza ganan masa muscular muy rápidamente, pero la mayoría de los mortales y más sector resistencia, que pasamos muchas horas entrenando fuerza resistencia, digamos, con ejercicios de resistencia de larga duración, al final estamos más tiempo destruyendo músculo que generando músculo. Por lo tanto, a no ser que entrenes, como se ha puesto ahora muy de moda, tipo híbrido, tipo CrossFit, difícilmente vas a ganar masa muscular si orientas bien ese entrenamiento de fuerza. ¿Vale? Ya veo una pregunta por ahí, muy bien, Pepe. Ahí lo veremos, ¿vale? Luego lo hablaremos y en una de ellas sale, ¿vale? La pregunta de Pepe es ¿cuántas series y repeticiones hay que hacer? ¿Vale? El cuánto de cada es la gran duda, ¿vale? Ahí está la clave, no es el entrenar la fuerza, sino es cómo entreno la fuerza. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones, cuántos ejercicios, cómo lo encajo con todo lo demás? Da para un libro, o sea, da para tener en cuenta el entrenamiento de fuerza da para asignaturas completas y, y hay que tomárselo con calma. Pero punto número uno, el tema de miedo a correr más lento o miedo a ganar mucha masa muscular. Si lo enfocamos bien, en principio no tenemos que ganar mucha masa muscular. Tener en cuenta que ganar masa muscular en ciertos aspectos es beneficioso, ¿vale? Para proteger las articulaciones y tal. Si tengo un déficit de masa muscular, es bueno tener más masa muscular. Pero rompamos ese mito que yendo al gimnasio me voy a poner de hecho un toro como los que mueven hierro todo el día. Es otro perfil de entrenamiento de la fuerza. Por lo tanto, no vayamos al gimnasio con el objetivo de ganar muchísima musculatura, porque ahí sí que te perjudicaría, pero si lo orientamos bien, no tenemos por qué ponernos muy grandes, ¿vale? El tema de la fuerza es un concepto complicado porque es la fuerza, hay muchos componentes de la fuerza, ¿vale? No solo es la masa muscular o la fuerza máxima, la fuerza resistencia, o sea que un día haremos una clase más técnica, pero hoy desmontar mitos. Por tanto, mito número uno, entrenar la fuerza me hará ganar masa muscular y por consecuencia ir más lento, no tiene por qué si la enfocamos bien, si gestiono bien las cargas, las series y las repeticiones. Número dos, cuidado, también muy clásico es, yo no entreno fuerza porque si entreno fuerza no puedo hacer entrenamientos de calidad o de intensidad y tengo miedo a lesionarme, ¿no? Suele pasar también cuando hay un mal control de ese entrenamiento de la fuerza. Casi todas esas falsas creencias, repito, recaen en esa mala gestión de la carga. La carga, ya sabes que en resistencia la carga suele ser el tiempo, el ritmo, las series, todo eso, pues en fuerza es más complicado aún porque es muy relativo a cada persona y es mucho más complicado. Por lo tanto, esa carga de entrenamiento es la que puede hacer que yo pueda entrenar fuerza y en el mismo día meter una sesión de series, yo pueda entrenar fuerza en la misma semana que compito, pasa que tengo que saber gestionar esa fuerza. Me guardo en la chistera. O sea, hoy no habrá la respuesta exacta de cómo tiene que ser la sesión de fuerza perfecta, pero sí en un futuro sale una charla sobre cómo estructurar las sesiones y cómo enfocar el tema de las series y las repeticiones. Pero por lo tanto, entrenar la fuerza me impide entrenar intensidad o me aumenta el riesgo de lesión. Sí, si no gestiono bien esa carga, si ese entrenamiento de fuerza solo me deja muchísima fatiga y me impide hacer los trabajos de calidad. Por lo tanto, de nuevo, depende del enfoque que le hagamos al entrenamiento de la fuerza. Otra falsa creencia es, no entreno fuerza porque me duelen las articulaciones. Lo típico.
Voy al fisio, me duelen las rodillas y el fisio me recomienda hacer fuerza. Hago fuerza, me voy al gimnasio, hago fuerza y las rodillas me vuelven a doler porque no he hecho bien esas sesiones y el enfoque de nuevo me está perjudicando. ¿Qué hago? Dejo de hacer fuerza y sigo haciendo resistencia. Esa articulación que sufría sigue sufriendo. Ten en cuenta, si tienes algún problema de articulación o en un futuro tendrás algún problema de articulación, la mejor forma de defender una articulación es reforzando la musculatura que la protege, ¿vale? Ten en cuenta, la articulación sería, siempre pongo símiles de construcción, la articulación sería como el hierro que va dentro de, bueno, sería, sí, el hierro que va dentro de las columnas, ¿vale? Y necesitamos cemento. Pues ese cemento sería, ese hormigón, serían los músculos. Si los músculos no son potentes, la estructura sufre. Por lo tanto, si yo tengo estructura sufriendo y la musculatura debilitada, a la que voy a entrenar fuerza, si no lo hago bien, me paso de carga, me duele la articulación y no vuelvo a entrenar, no vuelvo a entrenar fuerza. Por lo tanto, la mejor medicina para las lesiones articulares es una buena protección muscular. La media de edad de los que estamos aquí es más de 30 años. A partir de los 30 años, cada año vamos perdiendo masa muscular. Por lo tanto, la fuerza cada vez tiene que ser más importante. Un chaval de 20 años no necesita entrenar tanto la fuerza porque simplemente con el día a día y hormona de crecimiento, su musculatura ya tiene un nivel alto de crecimiento. En cambio, el resto de mortales, cuando ya empezamos a nuestra decadencia humana, pues tenemos que darle cada vez más importancia al entrenamiento de la fuerza. Creo que era Jan Frodeno, el triatleta, que decía que cada año que pasaba metía un día más de fuerza. O sea que al paso de los años, más fuerza para proteger articulaciones. De nuevo, ¿cuál es el problema? El enfoque, el control de la carga de los ejercicios, incluso en este punto, el tema de los rangos, es decir, los ángulos en los que ejecutamos los ejercicios. Clásico de, no, tienes que hacer sentadillas para mejorar la fuerza para tus rodillas, mete muchas sentadillas, ¿vale? Te vas al gimnasio, haces sentadillas, al día siguiente te duele. ¿Por qué? Seguramente tienes problemas de movilidad reducida, tienes acortamientos y el hecho de meter ángulos muy profundos generan demasiada tensión para tu articulación, unido a músculos débiles, hace que ese ejercicio sea perjudicial. ¿Cómo lo hacemos en el equipo Finisher con los deportistas que tienen problemas articulares? Pues les meto mucha caña en que se defiendan mucho con los ángulos, es decir, simplemente flexionando un poquito la rodilla, la musculatura ya trabaja. Ejemplo claro, ponte de pie y simplemente flexiona un poquito las rodillas y tócate los cuádriceps. Con esa ligera flexión, tu cuádriceps ya está trabajando. ¿Es mejor eso que no hacer nada? Por supuesto. Y si me tengo que ir hacia abajo y eso va a suponer más profundidad, va a suponer mayor carga a nivel articular y me van a doler las rodillas, al tercer día te voy a mandar el entrenamiento de fuerza a hacer puñetas. Por lo tanto, cuidado con los rangos y los ángulos. Cuidado con meteros en clases dirigidas, de grupo, body pump, body combat, que el monitor de sala no sabe qué problema tienes a nivel articular y te dice que tienes que bajar a 90 grados. No tiene por qué. Trabajando con ángulos más seguros podemos trabajar mucho mejor, ¿vale? Por lo tanto, no entro en la fuerza porque me den las articulaciones, tendría que ser al revés. Tendría que ser, entreno mucho en la fuerza para proteger mis articulaciones, pero la entreno bien. Otra creencia limitante es la extrema, es la otra, ¿no? Es la de hay gente que no entrena nunca la fuerza y luego está el que entrena cada día la fuerza, porque más es mejor, ¿no? Y ya sabemos que en el equipo finisher el más no es mejor, es entrenar bien es mejor, de forma estratégica. Por lo tanto, mucha gente piensa, si no la puedo entrenar cada día, mejor no la entreno. ¿Y qué pasa con eso? Si la entreno cada día, me supone una carga extra, luego le añado mis entrenamientos de resistencia y acabo ultra fatigado sobre entrenamiento, lesiones por estrés, por sobrecarga. Por lo tanto, como ya sabemos, en la dosis está el veneno. Si vas a entrenar fuerza, mejor reparte las sesiones. Si puedes, intenta meter 3 días separados durante la semana. No me entrenes 3 días seguidos de fuerza, que no has dejado tiempo de recuperación, y luego durante 10 días no la trabajes. Recuerda que este juego va de repetir estímulos de entrenamiento. Lo mismo que pasa con los entrenamientos de resistencia, pasa con los entrenamientos de fuerza. Por lo tanto, los repartimos en el tiempo lo máximo posible. Pero el más es mejor, no me vale. Otra falsa creencia es el tema de que, ahí te viene la respuesta, Pepe, el tema de las
fuerza resistencia, ¿no? Hacer muchas repeticiones con poco peso. Muy clásico. Te vas al gimnasio, te atiende el monitor de sala y tú le cuentas, tú vas vestido de runner, ya se te ve entrar y el monitor te pregunta, ¿qué necesitas? Y dices, una rutina para correr mejor. Vale, pues vamos a hacer fuerza resistencia. Fuerza resistencia se suele entender como hacer muchísimas repeticiones con poco peso. Ahí muerte, ahí fatal. Ahí no nos sirve de nada porque es un tipo de fuerza que ya estamos entrenando en nuestros entrenamientos de resistencia. ¿Sí? Cuando tú sales a correr ya estás haciendo fuerza-resistencia. Cuando estás nadando, pedaleando, ya estás haciendo fuerza-resistencia. Cuando vamos al gimnasio, nuestro objetivo no es añadir más carga, es trabajar las debilidades y enfocar ese entrenamiento de fuerza, que lo veremos en próximas sesiones, a la fuerza máxima y a la fuerza explosiva, acumulando el mínimo de fatiga para poder hacer el resto de entrenamientos. Por lo tanto, irse al gimnasio, hacer muchas series con poco peso, por un lado, pues será muy poco peso y será lo mismo que no hacer nada, que por eso te quedas en casa tomando un café, o dos, te va a generar demasiada fatiga acumulada por el exceso de repeticiones y no tiene muchísimo sentido, ¿vale? Por lo tanto, si alguien nos dice que tienes que hacer muchas repeticiones con poco peso, lo dejamos de lado porque no nos sirve. Olvídate de eso. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En próximos capítulos, ¿vale? Os tengo que dejar un poquito de hype para que vengáis a las siguientes sesiones. El polo opuesto, ¿vale? Es el, si no duele, si no acabo reventado, si no tengo unas agujetas que no puedo ni caminar al día siguiente, no estoy entrenando bien la fuerza. He aquí el kit de la cuestión. ¿Qué significa eso? Que tenemos la tendencia de entender que el entrenamiento de fuerza me tiene que dejar súper fatigado, hecho polvo, reventado. Voy al gimnasio, clase de body pump y al día siguiente no puedo caminar. Una semana de agujetas. Todo eso, lo único que está generando es agujetas que son muy dolorosas y te está perjudicando a nivel de mejora de resistencia. Por un lado, porque no podrás sacar bien los entrenamientos de resistencia, que es tu pilar fundamental, y por otro lado, porque ese tipo de fuerza no te beneficia, porque ese tipo de fuerza te irías a la fuerza del punto número uno, esa fuerza de generar músculo, de generar hipertrofia. No nos interesa generar hipertrofia, a no ser que tengamos un momento de enfoque de generar hipertrofia. Pero normalmente las sesiones de fuerza tienes que sentir que cuando acabas la sesión, como si no hubieras hecho casi nada. La fuerza es muy traicionera. En comparación con los entrenamientos aeróbicos, tú sabes que si haces un entrenamiento interválico, sí o sí sabes que esa sesión está siendo dura o más o menos, o que el día siguiente vas a estar reventado, o que el día siguiente va a ser muy ligero. Pues la fuerza, puedes hacer una sesión relativamente a nivel de percepción que sea muy ligera y al día siguiente tener muchísimas agujetas, porque quizá te has pasado de repeticiones o el tipo de ejercicio no estás nada adaptado. Y el control de la carga in situ, en directo, digamos, no tenemos esa percepción y normalmente nos solemos pasar. Ahí entra todo el peligro de clases tipo body pump, clases tipo híbrido, ¿no? Todas estas crossfits, esos tipos de trabajos trabajan muy cerca del fallo muscular. Genera demasiada fatiga y evidentemente sumado a nuestros entrenamientos genera un riesgo de lesión muy elevado. Por lo tanto, no os voy a decir que no hagáis este tipo de actividades, pero que tengáis en cuenta que el resto de sesiones se tienen que adaptar muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, las sesiones de fuerza no nos tienen que dejar caminando como Robocop. Cuidado, si hace muchísimo tiempo que no entrenas fuerza, cualquier estímulo pequeño te va a dejar tieso. La fuerza también es traicionera. Igual que durante la sesión tú no percibes que estás trabajando muchísimo, tampoco cuando la has mejorado no tienes esa percepción de tener un nivel alto de fuerza. Sí que lo vas a notar cuando dejes de entrenarla y vuelvas a empezar. Por lo tanto, si eres constante con el entrenamiento de la fuerza, llega un momento que no sientes que estés mejorando, pero tampoco sientes que te está fatigando cada sesión, ¿vale? Por tanto, si tú entrenas fuerza, al día siguiente estás bien, estás por el buen camino, porque has hecho un buen control de la carga, estás teniendo una buena continuidad, ¿sí? Luego, el tema de la duración de las sesiones, ¿no? Cuantos más ejercicios haga, cuanto más tiempo pase en el gimnasio, mejor. ¿Volvemos al más es mejor? No. Recomendación, es mejor que me das 3 sesiones de 30 minutos a la semana que una sesión de hora y media. Recordad la sesión de contenido que hicimos de lo que pasa en el cuerpo cuando entrenamos, ¿no? Si el lunes entrenas fuerza,
más o menos miércoles, jueves, ese entrenamiento de fuerza ya está recuperado. Pero si tú no vuelves a entrenar fuerza hasta el próximo lunes, las adaptaciones a nivel de fuerza que has conseguido las has perdido. Es como si estuvieras cada día empezando por la casilla 1. Subes y vuelves a la casilla 1. Por tanto, siempre es mejor menos cantidad, más densidad, es decir, más repetición de estímulos, que no el intentar hacer mega hipersesiones, que eso evidentemente te va a reventar. Somos el equipo finisher, disponemos de poquito tiempo para entrenar, o sea que a nivel de medios el tiempo es algo muy importante. Sesiones de 30 a 40 minutos. Los que habéis pedido la sesión ya habéis visto, es una sesión que se puede hacer con 40 minutos, de los cuales casi 10-15 minutos son de calentamiento movilidad. O sea, una sesión bien ejecutada con 30-35 minutos es un estímulo más que suficiente. La gracia está en qué tipo de ejercicios elijo ejercicios muy globales, que trabaje todo el cuerpo a la vez, aprovecho el tiempo. No intento meter, lo hablaremos de ello, ejercicios muy aislados, ¿vale? Intentamos que trabaje todo el cuerpo a la vez porque a la hora de practicar nuestro deporte trabajan todos los músculos a la vez. Tened en cuenta que la mejora de la fuerza no solo es el trabajo muscular, también un sistema nervioso, un sistema de sincronización muscular. Los músculos se tienen que contraer y se tienen que conectar entre ellos. ¿Vale? Por lo tanto, ahí hay que darle duro, pero lo más frecuentemente posible. Otro tema que suele salir, cuidado con los vídeos de TikTok, que ahora se ha puesto muy de moda el tema de la pliometría, ¿no? Los multisaltos y saltar muchísimo. Cuidado con la pliometría. La pliometría, es decir, si el entrenamiento de fuerza ya es traicionero, la pliometría es traicionera por 1000. ¿Vale? Por lo tanto, si no tengo una buena base de fuerza, no puedo introducir pliometría. ¿Vale? Si no tengo un gran bagaje con entrenamiento de fuerza, nada de meter pliometría, porque el riesgo de lesión es muy elevado. Ya de por sí, si somos runners, hay muchísimo, ¿vale? Y como hay muchísimo impacto, no nos interesa ya añadir más impacto, ¿vale? Pliometría muy pautada, muy controlada, muy bajo supervisión médica casi, ¿no? Eh, yo meto pliometría a mis deportistas, pero muy con pinzas, porque os acordáis del riesgo de lesión, pues la pliometría es lo que hace que el riesgo de lesión sea casi máximo. Es muy diferente, pues, un deportista que viene del atletismo, que tiene muchísima reactividad. Reactividad, recordad que es la capacidad elástica de los tendones. Esas personas pueden entrenar pliometría sin ningún tipo de problema. Cuidado con el saltar a la comba, ¿vale? El salto de comba es muy beneficioso para los que sois runners, por ejemplo, porque mejora muchísimo la reactividad, pero mal aplicado, basándonos en la dosis, es bastante delicado, ¿vale? Por lo tanto, la pliometría muy con pinzas, meter un ejercicio o dos máximo en sesión y muy controlada, ¿vale? No nos flipemos con la pliometría porque es como, es el gran descubrimiento ahora. Si abres un vídeo de pliometría en Instagram, todo el mundo metiendo pliometría, pero con calma, con pinzas. Sector más de 40, la pliometría, mejor aparcarla y meterle kilos y trabajar bien la fuerza y no saltar tanto, ¿vale? Otra creencia limitante es la de la especificidad, ¿no? Es decir, si yo ya entreno cuestas, si ya subo puertos de montaña con la bici, si uso las palas y las aletas en la piscina, no necesito entrenar la fuerza. Es un sí, pero no, ¿vale? Está muy bien entrenar la fuerza de forma específica, es decir, no hay mejor forma de mejorar la fuerza corriendo que corriendo. No hay mejor forma de mejorar la fuerza de la bici que pedaleando en un puerto de montaña. En el agua no hay mejor forma de meter las palas. Sí, vale, está muy bien el gesto específico. Pero también hay un componente con el trabajo de la fuerza, es el trabajo complementario. El entrenamiento de la fuerza no solo nos sirve para mejorar a nivel rendimiento, sino también a nivel de prevención de lesiones, a nivel salud y a nivel de trabajar las debilidades. ¿Sí? Si soy muy ciclista y siempre voy encorvado, mi objetivo en las sesiones de fuerza es intentar abrir postura. ¿Vale? Ya habéis visto que en las sesiones de los que estáis en el equipo finisher no solo trabajamos en inferior, intentamos trabajar de forma global para trabajar esas debilidades y esos componentes que no solemos trabajar en nuestra actividad diaria. Y luego está perfecto lo de meter cuestas, está perfecto, pero es un estímulo muy específico, pero hay que controlarlo, ¿vale? No pasarse, porque de nuevo, si nos pasamos con este estilo de entrenamientos, la exigencia es muy elevada, ¿vale? Lo de solo contar los kilómetros, cuidado, porque si metes kilómetros con entrenamiento de cuestas,
un entrenamiento de cuestas de 8 kilómetros puede equivaler a un entrenamiento de rodaje de 13 o 14 kilómetros, ¿vale? Cuidado con intentar igualar intensidades con volumen. Pero bueno, ya sabéis que esto no va de eso. Pero la fuerza hay que meterla siempre, ¿vale? Ya sea por salud, prevención de lesiones o a nivel de rendimiento, que también lo podemos enfocar, combinado con estos trabajos más específicos. Otro elemento es el tema de que el entrenamiento de fuerza solo sirve para prevenir lesiones. Esto es el típico caso de deportista que nunca entrena la fuerza, va al fisio, el fisio le dice que tiene que entrenar la fuerza y se pone a tope a entrenar la fuerza, pero cuando ya se le cura la lesión se olvida de la fuerza de nuevo y se vuelve a lesionar. ¿Sí? La fuerza es nuestro ibuprofeno, es nuestro, nuestro escudo contra las lesiones y también, lo hablaremos en un futuro, para mí la fuerza es tu mayor aliado para cuando tienes poquito tiempo, ¿vale? Es tu estímulo que con pocos recursos, con poco espacio, sin ninguna necesidad de desplazarte muy lejos, incluso para los que viajáis mucho, es un comodín perfecto. 30 minutos de fuerza te pueden salvar de semanas en blanco de casi no poder haber entrenado y también te pueden salvar de esa sensación de se me ha vuelto a pasar otro día sin entrenar. Una sesión de fuerza, 20, 30 minutos. Incluso hay gente que lo que hacemos es que hacemos la fuerza prorrateada. Prorrateada significa que mientras trabajan, no sé si habéis visto alguna vez el vídeo de Luis Enrique, que tiene como una alarma y que cada 20 minutos se paran y hacen fuerza todos los del staff técnico, pues puedes aplicarlo en tu trabajo. Si tienes un trabajo muy sedentario, pues cada horita, cada 45 minutos, te pones una colchoneta al lado del ordenador y te pones a hacer 2 series de cada ejercicio. O sea, dedicas 10-5 minutos y lo vas metiendo durante el día. Es una buena estrategia, ¿vale? Por lo tanto, no vale solo usar la fuerza cuando me he lesionado para prevenir las lesiones, sino intentar prevenir siempre, ¿no? Es como, solo como sano cuando tengo que competir, pues no, intenta comer sano siempre. Otro elemento también importante es el perfil de entreno la fuerza en pretemporada. Durante la temporada no entreno la fuerza, pero en los meses de pretemporada le doy a tope al gimnasio, me pago 3 meses de gimnasio y a reventar el gimnasio. De nuevo, sabéis que mi filosofía es que lo que no puedas mantener durante todo el año, mejor no lo hagas, porque si solo vas a hacer fuerza 3 meses, sí, esos 3 meses vas a mejorar la fuerza, pero luego esa adaptación que has conseguido con la fuerza la vas a perder. Por lo tanto, mejor meterla de forma estratégica durante todo el año. Sí que en pretemporada puedes jugar con meter más sesiones, con meter más carga y luego hay que ir gestionando, pero recomendación es trabajarla siempre, todo el año. Luego ya hablaremos de próximas sesiones de cómo podemos orientar ese trabajo de fuerza, pero es muy importante que la entrenes todo el año, ¿vale? Lo de entrenar durante poco tiempo y luego dejarlo, luego volver a arrancar, casi mejor que no, ¿vale? Mejor todo lo que hagamos mantenido en el tiempo. Y más la fuerza que tiene esos beneficios a nivel salud, que son imprescindibles e importantísimos de cara a envejecer como mayores muy sanos. Luego está el tema de si no entreno con máquinas, si no entreno en el gimnasio, no entreno, ¿no? Como que esa dependencia de la instalación de la sala de máquinas. Mi recomendación es que nunca uses máquinas, a no ser que tengas algún tipo de lesión que requiera de reforzar un músculo de forma muy aislada, ¿sí? Por ejemplo, te han operado de meniscos, te han operado del ligamento cruzado de la rodilla, ahí sí que necesitas una situación muy estable, muy controlada, un ejercicio muy analítico. Analítico significa siempre igual, ¿vale? Mi recomendación es que trabajes con peso libre, ¿vale? Peso libre implica que son unas mancuernas, una barra, una kettlebell, que también está muy de moda, un disco, tu propio peso, ¿por qué no? Recordad que trabajando con vuestro propio peso, en según qué ejercicios movéis directamente vuestro peso y en según qué ejercicios, según las palancas, movéis el doble de vuestro peso. Por lo tanto, nuestro peso corporal también interviene. Lo importante es que te olvides bastante de máquinas. Por un lado, te vas a quitar la operativa de tener que ir a un gimnasio. Y por otro lado, pues a la hora de lo que te comentaba de la sincronización del sistema nervioso,
cuando tú corres, cuando tú vas con la bici, cuando tú estás nadando, tus músculos funcionan de forma conectada. Es decir, tu bíceps y tu tríceps trabajan a la vez. En cambio, cuando tú vas al gimnasio, esas máquinas están creadas para, perdón, están creadas para culturismo, es decir, están creadas para aislar el músculo, bíceps, para concentrar todo el esfuerzo en ese músculo. Pero nosotros necesitamos que ese músculo esté conectado. Y si además le podemos hacer componente de equilibrio, trabajo de intervención del core, digamos, de toda la faja abdominal, de toda la estructura del cuerpo, aprovechamos ese tiempo. Por tanto, una sesión de peso libre de 35 minutos puede ser el equivalente a usar 1 hora y media de máquinas muy aisladas. Además, la mayoría de máquinas son muy sedentarias, son para estar sentado. Si te fijas, todas estás sentado. Nos olvidamos, si somos, no puedes ir a un gimnasio en la camiseta de Ironman y estar usando máquinas. Si llevas la camiseta de Ironman, tienes que estar en la parte de peso libre. Y luego la otra opción es en casa, un kit de mancuernas, una colchoneta, 2 metros cuadrados, trabajo de fuerza increíble. Siguiendo con el tema de los gimnasios, están los materiales mágicos, ¿no? Ese Bosu, esa pelota de inestabilidad, eh, plataformas inestables, se pusieron muy de moda. Hubo una época que si no usabas el Bosu no eras nadie, como que Trail Runner tienes que usar Bosu. Luego están los discos estos inestables. A ver, recomendación. Primero aprende a ejecutar el ejercicio bien, sin ningún tipo de inestabilidad. Intenta hacer el gesto lo más potente posible y estable, usando todo el cuerpo. Y el tema del Bosu al final te genera tanto desequilibrio que no estás trabajando bien ese ejercicio. O sea, por lo tanto, como mucho, si quieres mejorar a nivel propiocepción, recomendación sería quitarte el calzado tipo runner, intentar trabajar con barefoot, con zapatillas barefoot o trabajar descalzo para ir reforzando toda esa musculatura de tobillo y de pie sin la defensa del zapato. Pero esos materiales tipo Boost y todo eso, apárcalos, quítalos de en medio. Mejor mete kilos y trabaja de forma potente. Y si eres trail runner, no te preocupes que corriendo por la montaña pisas piedras todo el día y tus tobillos ya están trabajando muchísimo. Puedes jugar con los ejercicios, jugar más con el trabajo de equilibrio con los ejercicios, ¿vale? No tanto con el desequilibrar tanto, ¿vale? Ninguno de nosotros tiene que trabajar para el circo, sino que tenemos que ser capaces de correr y evitar las lesiones, o de nadar, o de ir con el paddle surf y evitando esas lesiones, ¿vale? En el mejor de los casos lo vería con alguien que hace algún deporte que el equilibrio tiene un componente mucho mayor, como podría ser el surf o el paddle surf. Ahí sí que tendría un poquito de sentido, pero antes es mejor hacer un lunge, una sentadilla potente con buen peso, con buen gesto, que intentar meter el peso con el Bosu, que al final tendrás que coger menos peso porque no aguantarás el ejercicio. Por lo tanto, primero intensidad y luego ya meteremos elementos extra. Luego está el Luego está el perfil atleta, el perfil estético, ¿no? El perfil de yo voy al gimnasio y quiero trabajar el core para tener una tableta aquí bien rajada para cuando me quite la camiseta en la línea de meta poder faltar de la tableta. Tener tableta no está mal, perfecto. Recomendación, si quieres poner una buena tableta, lo importante es que, que bajes tu porcentaje de graso, más que hacer muchísimos abdominales. Pero ese trabajo de abdominal, de hacer crunchies todo el día, olvídate. Mejor dedica ese tiempo a trabajar el core. Core también, palabra típica, lo veréis hablar muchísimo. Si ponéis core en Instagram, os saldrán 1000 ejercicios de core. ¿Para qué nos sirve el core? Uno, nos sirve para, primero hay que entender qué es el core, que es toda la faja abdominal, no solo el six-pack, ¿vale? El six-pack solo es un músculo de toda la faja abdominal. No necesitas un six-pack, necesitas una faja abdominal muy potente. O sea que nada de hacer crunchies todo el día. Faja abdominal más glúteos. ¿Sí? Faja abdominal más glúteos. ¿Qué hace eso? Pues que tu gesto técnico sea muy eficiente, ¿vale? La gran pregunta que me hacéis todos. ¿No tenemos que hacer ejercicios de técnica? Mejor trabaja fuerza, mejor trabaja core y la técnica y así eso la trabajarás. Pero es mucho más importante un core potente que intentar meter ejercicios de técnica que la mayoría de nosotros los ejecutamos mal. Por lo tanto, nada de six-pack, nada de ejercicios con pesas en los tobillos, que alguno por ahí me usa pesas en los tobillos para hacer abdominales, nada de eso. Intentamos involucrar el abdomen.
Y todo eso nos hace ser más eficientes, ¿vale? Cuando pedaleas, no perder fuerza por el pedaleo. Incluso no sé si os ha pasado alguna vez, los que sois ciclistas, cuando subes un puerto de montaña muy largo, llega un momento que te llegan a doler los riñones, pues eso es un déficit de control del abdomen, de buena fuerza del core. Y luego tampoco es imprescindible meter muchísimo core si estás entrenando bien la fuerza. Porque el hecho de coger unas mancuernas, hacer una sentadilla potente, activando bien el abdomen, se ha demostrado que se activa tanto el abdomen así como haciendo ejercicios de planchas, por ejemplo. Por tanto, si eres capaz de meter 2-3 sesiones de fuerza general, no es imprescindible hacer core. ¿Cuándo usamos el core en el equipo finisher? Normalmente cuando tenemos que meter una sesión extra de fuerza, pero venimos bastante cargados a nivel de piernas e intentamos meter pues, un trabajo más global, más compensatorio, pero ojo con el trabajo del core, ¿vale? Sé que nos empieza a explotar la cabeza con que hay que meter muchísimas cosas y ahí está la gracia de tener un entrenador que te coge todo esto y te lo condensa en una sesión, tú ejecutas la sesión, pero detrás de la sesión está pensado el porqué de cada ejercicio. Por último, para cerrar, el tema del tren superior. Está el que lo entrena a reventar, modo bodybuilder, para fardar de espalda. Y luego está el que no entrena nada el tren inferior, porque digo el tren superior no lo entrena nada porque realmente luego en competición él usa las piernas. ¿Para qué quiero entrenar los brazos si luego no los voy a usar? ¿Vale? Pues los que hacéis del surf, los brazos los necesitáis más que nadie, pero el resto, pues un ciclista necesita los brazos, por supuesto que sí, ¿vale? Cuando hagas una prueba de larga duración, que no hemos hablado, el tema de la fuerza es el que marca que en pruebas de larga duración aguantes bien o mal, ¿vale? Problemas en las cervicales, problemas en los hombros, problemas en los brazos, pueden venir por un déficit de falta de fuerza y falta de core. ¿Vale? Por tanto, si es larga duración, meta y brazos. Los que hacéis running, al final vuestros brazos los tiene que aguantar alguien, ¿no? O sea, vuestros bíceps, vuestros tríceps trabajan bastante, pero también hay que trabajarlos. Pero un enfoque, evidentemente, no buscando siempre hipertrofia, porque no queremos hipertrofiar, pero bueno, en comparación con el tren inferior, normalmente el tren inferior lo tenemos muy potente y el tren superior lo tenemos bastante abandonado. Los triatletas lo soléis defender muy bien con el tema de la natación, por lo tanto, tampoco hay una exigencia ahí. Los que sois nadadores y triatletas, cuidado con pasaros con los hombros, porque es una articulación bastante delicada y tener ahí sobrecargas es jodido, pero bueno, intentemos entrenar de forma global, ¿sí? No intentemos aislar el tren superior, tren inferior. Si podemos trabajarlo de forma conjunta, mejor. Si puedes hacer una sentadilla y a la vez empujar un peso hacia arriba, pues aprovecha ese ejercicio y trabaja de forma más global, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, las 15, las 15 falsas creencias que os he traído. Ahora revisamos preguntas y si alguno tiene alguna creencia ahí que lo tiene ahí en el aire, que la dejen en el chat y lo valoramos, ¿vale? Teníamos el tema de que la fuerza me hace más lento bueno, me hace más lento. Sabíamos que podría ser por entrenar más la fuerza orientada a la hipertrofia o por pasarme de carga y hacer que el resto de entrenamientos no los pueda ejecutar bien, ¿vale? Si enfocamos bien la fuerza no te hace más lento, ¿vale? Te hace más eficiente, es decir, te hace gastar menos energía con el mismo motor, consumes menos energía. La fuerza hace que me lesione más. Falsa creencia porque si la gestionamos bien no nos genera demasiada fatiga y la podemos controlar con el resto de sesiones. Me lesiono haciendo fuerza si me paso con la carga igual que con la resistencia. No entro en la fuerza porque me duelen las articulaciones. Ya hemos visto que es lo contrario. Tenemos que entrenar la fuerza para que no me duelen las articulaciones. Pasa que esa fuerza tiene que estar bien adaptada a mis problemas de articulaciones. Luego el tema de entrenarla cada día, olvídate, o de centrar mucho en los días, mejor reparte los días de sesiones de fuerza. Olvídate de la fuerza-resistencia, ¿vale? Muchas repeticiones con poco peso nos olvidamos, ¿vale? El tema de las repeticiones lo hablaremos en una sesión concreta que os explicaré el truco para controlar esa carga. Cuántas series, cuántas repeticiones y cuánto peso. Son 3 preguntas difíciles de contestar, pero en una sesión te las voy a resolver, ¿vale? Pero olvídate de hacer muchísimas repeticiones
con poco peso. Mejor mete más peso y haz menos repeticiones, teniendo en cuenta intentar no acumular fatiga, ¿vale? Y eso ya te explicaré cómo se trabaja. Déjame margen para hacer más sesiones sobre la fuerza. De nuevo, si no duele la fuerza, la sesión no sirve, error máximo total, ¿vale? La fuerza, cuando la estoy entrenando de forma continua, no me tiene que dejar fatiga residual, no me tiene que dejar agujetas, no me tiene que dejar sobrecarga, simplemente la tengo que sentir que entreno, pero que lo llevo bastante bien. Lo mismo el tema de las sesiones eternas, cuantos más ejercicios, cuantas más horas, mejor, no. Mejor sesiones cortitas y repartidas en el tiempo. El tema de la pliometría, con muchas pinzas y si eres muy experto entrenando fuerza. Es como ya te has pasado el juego de la fuerza y quieres meter algo más, metemos pliometría. Pero si no tienes una buena base, una buena rutina de fuerza, olvídate de la pliometría. Y si la vas a introducir, no hagas una sesión de pliometría. Mete un ejercicio o dos en cada sesión y vas probando a ver qué tal a nivel de sensaciones. Luego el tema de la fuerza específica, hacer cuestas, hacer puertos de montaña, usar balas, está bien, pero no significa que eso tenga que sustituir a lo demás. Tenemos que complementarlo, ¿vale? Entrenamiento de fuerza más entrenamiento de fuerza específico. Solo sirve para prevenir lesiones, es decir, solo la entreno cuando estoy lesionado, no, úsala siempre de forma preventiva, ¿vale? Previene lesiones y mejora rendimiento. No solo entrenes la fuerza cuando estás lesionado. La fuerza solo, hacer la fuerza solo en pretemporada, olvídate. Ten en cuenta, quizá puedes hacer un planteamiento de un enfoque diferente en pretemporada, cuando te acercas a competición y entre competiciones. Mi recomendación, a no ser que seas muy experto y la tengas lo mismo que la pliometría, intenta meterla siempre, ¿vale? Luego ya, si tienes un nivel muy avanzado, un objetivo muy específico, ya te has pasado el juego de la fuerza, ahí sí puedes jugar con los enfoques de la fuerza. Pero en líneas generales, todos nosotros, todo el año de forma estable. Es mejor que juegues con las sesiones dentro de la semana, como las encajas con todo lo demás. El tema de usar máquinas o entrenar con el peso libre tiende a usar peso libre, barras, mancuernas, propio peso, evita las máquinas, ¿sí? Evita depender de las máquinas porque trabajan de forma muy aislada el músculo y no nos beneficia en ningún momento. Además que nuestro tiempo es oro y queremos aprovechar al máximo posible el tiempo. Tema de BOSU, materiales mágicos, olvídate, ¿vale? Mejor nos descalzamos, trabajamos la inestabilidad con los propios ejercicios enfocados al gesto técnico, ¿vale? Olvídate de superficies inestables lo máximo posible. Un segundo que admito. ¿Vale? Nos quedan dos entrenamientos de los abdominales. La tableta está muy bien. Si quieres tableta, reduce el consumo de porquerías. Habla con Lida, bajamos porcentaje de grasa y vas a lucir una tableta. El objetivo es tener un core fuerte, ¿sí? Una faja abdominal potente que haga que mi cadera sea muy estable y no pierda energía por el camino. Y unos glúteos potentes también nos benefician. Y la última, lo del tren superior, entrenarlo sí o sí, aunque mi actividad sea de tren inferior, es imprescindible. A ver, chat, en el chat, ¿qué me habéis dejado por ahí? A ver, ¿cuántas series y repeticiones hacer? Vale, hago un spoiler. El secreto sería coger un peso, ¿sí? Si lo vas a hacer con un peso, la que te puse era por autocargas. Pepe, la rutina que te pasé es de autocargas o con mancuernas. Con mancuernas. Vale, cuando usamos mancuernas, ¿vale? Cuando usamos el propio peso también lo podemos aplicar, pero es más difícil. Cuando uses mancuernas, ya nos estamos metiendo en el jardín, pero lo sacaremos, intenta hacer la mitad de las repeticiones posibles. Es decir, si yo cojo 40 kilos en sentadilla y haciendo sentadillas sé que puedo hacer 40 repeticiones, pero las 40 con ese peso me cuestan bastante o llego al fallo, solo haría 20. ¿Vale? Normalmente, ¿qué hacemos? 10 de 20. Significa un peso con el que podría hacer 20 repeticiones, pero en las 20, 17, 18 sufriría y la 20 me iba a doler. Solo hago 10 y recupero. Solo hago 10 y recupero. Si tuviera que resumirte, que lo haremos en un futuro, el control de la carga de las repeticiones y el peso sería hacer la mitad de las repeticiones posibles a la máxima velocidad gestual. Es decir, la sentadilla sería bajar suave, subir explosivo, bajar suave, subir explosivo y hacer solo la mitad de las repeticiones que podría hacer. Así te aseguras
meter un buen estímulo de fuerza máxima, de fuerza explosiva, porque lo hacemos muy rápido, y evitas acumular fatiga, que es lo que no queremos. Luego ya estaría si nos interesa acumular fatiga, ¿vale? Estrategia, deportistas que se enfrentan a pruebas muy largas, es imposible entrenar. Por ejemplo, tengo un chico que entrena una prueba de ultra trail, se enfrenta a pruebas de 180 kilómetros. Es imposible que yo le entrene para correr 180 kilómetros. Ahí puedo jugar un enfoque de la fuerza, de meterle más carga, que empiece el entrenamiento ya con prefatiga, pero eso ya es otro nivel. O sea, ese sí que me interesa que haga muchas repeticiones, que vaya al entrenamiento con fatiga y arranque y en lugar de hacer 40 kilómetros me haga 20 con la prefatiga. Eso es otra historia. Por inercia, siempre la mitad de las repeticiones posibles. ¿Sí? Lo de las agujetas es porque te pasas con las cargas. Isma pregunta el tema de las agujetas, ¿vale? Las agujetas. Evidentemente no es cristalización del ácido láctico, eso ya era antes. Lo de beber agua con azúcar tampoco funciona, eso ya lo sabéis. Las agujetas vienen por la destrucción de las fibras, es decir, el músculo al estirarlo, o sea, al frenar, está contraído y tiene que frenar la carga, ¿vale? En ese momento de frenar es cuando se rompen las fibras, son micro roturas y eso genera agujetas. Si tengo rigidez muscular, es decir, una movilidad muy reducida, si el tipo de ejercicio produce una palanca donde afecta mucho a la parte del frenado, todo eso genera agujetas, ¿vale? Por lo tanto, tener agujetas es algo habitual y normal si tengo reducción de movilidad. Yo, por ejemplo, siempre me hago agujetas en los isquios y en los glúteos. Suele ser por debilidad y por falta de movilidad, ¿vale? Falta de fuerza o falta de movilidad, ambas. ¿Es normal tener agujetas casi siempre? Sí, pero agujetas sostenibles, ¿vale? Si son unas agujetas que no puedes ni caminar, es que te has pasado de carga, seguro, ¿vale? O te has pasado de peso o te has pasado de repeticiones, ¿vale? Significa que de esas mitad de repeticiones posibles te has pasado. Realmente estabas haciendo 10, pero con ese peso no hubieras llegado a las 20, solo hubieras llegado a la 13 o la 14, ¿vale? Por lo tanto, hay que bajar un poquito el peso o bajar las repeticiones. Recomendaciones, bajar las repeticiones y analizar qué tipo de ejercicios te producen más agujetas y en qué zona muscular. Pero también depende del peso y del tipo de ejercicio, ¿vale? Según qué tipo de ejercicio, al frenar muchísimo la carga es cuando te haces agujetas. Tírate en cuenta que la destrucción se genera más cuando frenamos que cuando aceleramos. Las piernas nos hacemos agujetas cuando corremos o cuando pedaleamos no tanto, pero cuando corremos no te haces la agujeta cuando estás acelerando, sino el hecho de frenar el impacto. ¿Vale? Hay una fase de frenado y una fase de aceleración. Pues esa fase de frenado es la que genera las agujetas. Si haces montaña o cuestas, realmente las agujetas se generan en las bajadas, no en las subidas. En las bajadas, cuando frenas, ese tipo de contracción excéntrica, que es frenar la carga, es la que genera las agujetas. ¿Vale? Por lo tanto, a veces se generan a propósito. ¿Vale? La gente que corre trail running se intenta que esos ejercicios sean más lento la fase de bajada, por lo tanto, y luego la subida potente. ¿Vale? Por ejemplo, contamos 4-1. 4 de sentadilla en bajada, 1, 2, 3, 4, ¡pam! ¿Vale? Eso es lo que hace generar muchas agujetas. Puede ser por muchos componentes, ¿vale? Componente genético, hay gente que las agujetas le duran muchísimos días, pero solamente es que te pasas de carga si esas agujetas duran más de 48 horas, ¿vale? Si al día siguiente tienes algo de agujetas o las 48 horas se pasan, bien. Si son agujetas que duran más de 48 horas, te has pasado de carga segurísimo. ¿Qué más pregunta Isma? Meter movilidad entre medias. Bien, ¿vale? Meter movilidad siempre suma, lo puedes usar como calentamiento, como recuperación, como vuelta a la calma sin problema, ¿vale? A no ser que no será, que seas una persona con hiperlaxitud, ¿vale? Gente que es muy flexible. Carlos, puedes preguntarme por WhatsApp que te veo en el móvil sin problema. Y si no abres el micro, ¿eh? Pero no sé si puedes hablar. Eh, la idea es esa, ¿vale? Que el tema de la movilidad la puedes meter siempre. Yo la uso bastante para calentar, ¿vale? Es una forma importante. Si vais al gimnasio, no calentéis haciendo bici, no calentéis haciendo cardio. Vais a usar los músculos de forma muy abierta, ¿vale? Por lo tanto, mejor metemos movilidad, trabajo de core, ejercicios con autocargas y luego ya metemos carga, ¿vale? Pero lo de calentar haciendo elíptica para luego hacer sentadillas no tiene ningún sentido. A ver, Carlos, dale o al micro o a la pregunta. A ver. Vale, ¿en qué momento subir peso? Vale, evidentemente, principio de progresión, ¿vale? ¿Tengo que ir subiendo peso? Sí, sin problema.
Es difícil de gestionar, no es algo muy, muy, muy importante. Ten en cuenta que el objetivo es coger un peso y moverlo a la máxima aceleración, ¿vale? El objetivo es mejorar la potencia, ¿vale? Clase de física, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Es decir, un peso de 5 kilos, lo que tiene, tengo el despacho y el gimnasio en el mismo punto. Este peso de 5 kilos, si lo subo así, es generar una potencia X. Si lo subo así, es generar una potencia X por 10. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo no es mover kilos, sino es mover kilos de forma potente. ¿Vale? Los bajo lentos, 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 pero arriba, ¡pum! Cuanto más explosivo, mejor. Evidentemente, llega un momento que lo máximo explosivo ya he llegado a ese techo y necesito meter más carga. ¿Vale? ¿Cómo tenerlo en cuenta? Pues un buen elemento es la fatiga residual. Puedes probar de ir metiendo peso sin problema, siempre y cuando no me pierdas la técnica, no me pierdas la eficiencia y no te deje muchísima fatiga residual, ¿vale? Pero dentro de los elementos, lo menos grave es el subir kilos, es lo de menos casi. Dale, Carlos. No, yo es que lo que hago es que cuando en un ejercicio ya la técnica la hago muy bien y no tengo y hago las repeticiones que ya no tengo nada de fatiga, pues le subo, pues, los 2,5 kilos, ¿sabes? Ahí está perfecto, ¿vale? Ya, como Carlos es un ejemplo de persona que controla bastante el tema de la fuerza, lleva mucho tiempo entrenando la fuerza, la entrena muy constante, a veces le tengo que echar la bronca porque se me pasa, pero esa Eso es es la por idea, ¿vale? Es entrenarla sí, de forma progresiva, o sea, está perfecto, Carlos. Lo importante es ese concepto de estoy haciendo solo la mitad de las posibles, ¿vale? Claro, evidentemente hay una adaptación, con el tiempo vas controlando el gesto y lo estás haciendo perfecto. Meto más carga siempre y cuando vale. mantenga esos principios, o sea que por ahí, perfecto. Venga, va, ¿alguien más se moja? ¿Alguien más tiene alguna cosa que no sepa cómo hacerlo, cómo encajarlo? Es un mundo que cuanto más sabes, menos sabes, ¿sí? O sea, es casi mejor ser como ignorante que, que querer saber mucho por el tema de la fuerza. Es muy, muy complicado gestionarla bien, ¿vale? Pues, Dime, Carlos. pues otra duda. ¿Hola? El tema de las superseries, o sea, el hecho de entrenar, antagonistas, o sea, yo no lo estoy haciendo porque prefiero no lo sé, pero ¿cómo lo ves? O sea, si por ejemplo hago pecho o hago bíceps, luego siempre es mejor que haga tríceps o sabes, que haga el músculo antagonista o lo dejo estar. Tenemos que pensar cuál es el objetivo del ejercicio. El objetivo es, por ejemplo, bíceps, tríceps, ¿vale? Sí, pero no, ¿vale? Si mi objetivo fuera trabajar el bíceps, claro, es que yo tengo el concepto muy global, ¿eh? De los ejercicios, ¿vale? De sentadilla. Para mí las super series tienen más sentido a nivel de tren inferior, tren superior, ¿vale? Pero a nivel de eficiencia de tiempo, es decir, ¿por qué recuperar mirando Instagram si puedes meter una serie de tríceps, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Vale? Hago una sentadilla y la super serie la combino con un grupo muscular muy diferenciado. Pero meter bíceps y tríceps a la vez, sí, pero no. Si tienes el objetivo de hipertrofia, sí, porque le estás generando más tensión a ambos grupos musculares, ¿vale? Si antagonistas es que el bíceps se contrae y a la vez el tríceps se extiende, ¿vale? Cuando hago tríceps es al revés. Eso es, ese tipo de super series se hace mucho en hipertrofia, ¿vale? Para generar aún más estrés, ¿vale? ¿Tiene sentido? Sí, si el objetivo es generar más estrés. Pero como nuestro objetivo no es generar más estrés, sino es generar mucha potencia en general, ¿vale? Que tiene sentido. Por lo tanto, hacer una super serie de bíceps tríceps con el objetivo de hipertrofia, perfecto. Pero hacer una super serie de isquio cuádriceps, prefiero que la aislemos, hagamos el ejercicio de isquio, ese peso muerto bien aislado, recuperando bien, metiendo mucha potencia. O sea, nuestro objetivo es meter calidad en todo lo que hagamos, ¿vale? Sobre todo en la parte de tren inferior. Luego, como complementos, no hay problema en hacer super series, jugar con eso. Al final, la mayoría de estrategias juegan con sobrefatigar el músculo y generar más. Al final, si quieres hipertrofiar, el objetivo es destruir al máximo. Cuanto más destruyes, más estimulas la regeneración. Pero para nosotros no es el mejor objetivo, ¿vale? El objetivo es que cuando me vayas a la piscina me puedas hacer las series a 1,20 y no me llores. Pero esa es la idea, ¿vale? Que cuando vayamos a la piscina ese tríceps no pique y pueda hacer la serie que quería hacer
de piscina, ¿vale? O sea, la fuerza, este es el problema, normalmente o nos pasamos o no la usamos, ¿vale? Tenemos que encontrar ese puntito de equilibrio entre reforzar y no pasarnos, ¿vale? El foco siempre en intentar que nos beneficie y no nos perjudique. Sin entrar en fisiología, ciertas adaptaciones de fuerza, ciertas adaptaciones tipo hipertrofia, a veces frenan adaptaciones que estamos consiguiendo a nivel resistencia, ¿vale? No entraremos muchísimo, pero, por ejemplo, el tema mitocondrias, ¿no? Curramos un montón a nivel de resistencia para mejorar nuestras mitocondrias, pues resulta que el trabajo de destrucción de fibras puede inhibir la estimulación de las mitocondrias. O sea, a lo mejor estás frenando tu adaptación de resistencia metiendo fuerza, ¿vale? No soy tampoco un súper experto en esto, de la fisiología profunda, pero intentar eso, ¿vale? Que sea un extra, que sea un complemento, pero que tampoco nos pasemos el juego, ¿vale? Nuestro foco en la resistencia, en ser súper eficientes. Sí, familia, pues yo creo que ya os he robado una hora del sábado por la tarde. Nada, gracias a todos por estar aquí. Si hay alguna duda por ahí, pues me escribís por WhatsApp y lo vamos planteando. Tema fuerza, hablaremos más. Sé que os ha quedado un sabor como de demasiada información de golpe. Hablaremos más de ello. Podemos entrar en detalles de cómo enfocar las sesiones, el tipo de ejercicios. Lo importante es eso. Los que estáis en el equipo Finisher, que le deis sentido o que analicéis un poquito las sesiones que os paso, donde intento todo lo que os he explicado ahora, condensarlo en una sesión, es la comodidad de que me pasen la sesión, la ejecuto y listo, pero intento que a la hora de crear una sesión que cubra todos estos requisitos y que los ejercicios sean lo más globales y que tengan esos componentes de que nos sirvan para nuestro deporte, ¿vale? Lo importante es que esa fuerza sume o bien a nivel salud o sume a nivel rendimiento para tu actividad y no te reste en ningún momento, ¿vale? Si te va a restar o si no sabes muy bien cómo entrenarla, lo de acción masiva e imperfecta aquí no funciona, ¿vale? Si no la vas a entrenar bien, casi mejor no la entrenes, ¿vale? Si no vas a saber controlar bien la carga, te va a perjudicar más que beneficiar, por lo tanto, vamos a hacerlo todo bien. Y nada, ya no robo más tiempo. Gracias a todos los que habéis estado aquí. La sesión queda grabada. Sorpresas que tenemos. Semana que viene, Jason, lo siento, pero hay una clase de técnica de carrera. Los que sois ciclistas o no es lo vuestro el tema de la carrera. Ha habido un chico que se ha ofrecido a hacer una sesión de análisis de técnica de carrera. Me va a usar a mí de conejito de indias. Vais a ver un claro ejemplo de cómo no se debe correr y me va a analizar en directo pues mi técnica de carrera y vamos a hablar de técnica de carrera, vamos a discutir un poquito sobre técnica de carrera, ¿vale? Os confirmaré día, pero creo que será el sábado y hablaremos de técnica de carrera. Volverá Lida y se incorpora psicólogo deportivo a las charlas y donde la semana va a participar, ¿vale? Isma, me has prometido que después de la charla te irías a correr. Espero que ya estés con las zapatillas y ya salgas a correr. Nada, los que no habéis entrenado, a entrenar todo el mundo y nos vemos la semana que viene. Chao, familia. Adeu, adeu.